que estoy explicando, porque después ustedes mismos lo necesitan cuando empecemos ya la explicación. Entonces, como les decía, fundamentar el trabajo individual, y es importante que lo lean muy bien. Uno, en estos temas de desarrollo, es importante leer muy bien los ejercicios. Yo lo que acostumbro, no solamente por experiencia productiva en los requerimientos de desarrollo de software, uno lee los requerimientos muy bien hasta una, dos, tres veces como máximo para entenderlos, cosa que cuando vaya a construir el desarrollo pues haya claridad. Fundamental que el estudiante debe comunicar en el foro los ejercicios que haya seleccionado, o sea, no es que yo seleccione el 2 y mi compañero, hay como quien dice, el primero que se confía es el primero que coge el ejercicio. Entonces, el primero que dijo, yo cogí el 1, el que le toque, no es que yo cogí el 1 y el otro también coge el 1, no, ya hay un orden, pues el que va escogiendo selecciona el que sea. No se asusten de, es que este es más complejo, no, todos son muy parecidos, es algo muy interesante. Hay que descargar un software, el PSI, yo sé que ya muchos lo han hecho, eso es un software libre. Aquí está el link de descarga. Él les va, una vez descargado, a generar este iconito que ustedes ven acá. Voy a minimizar acá. Cuando ya lo tengan, este que ustedes ven aquí al centro de la pantalla, les crea el PSI, les crea el, el icono para el acceso. Es muy sencillo, lo vamos a trabajar. Sé que algunos ya lo conocen. Es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva para el desarrollo de aplicaciones algorítmicas en un lenguaje natural. Aquí todavía no se codifica en Python, en ningún otro lenguaje. Por ahora simplemente es que ustedes empiezan a acostumbrarse a construir código de una forma suave y entendible, como muy intuitiva a la vida cotidiana, como hicieron en la primera parte. Y el estudiante presentará a la vez, mediante el foro de la actividad, deberás pues ejercer en el foro si hay preguntas de los ejercicios. Recuerden que todo lo consolidado se hace al final en el entorno de evaluación. No es que yo ya publiqué mi trabajo y en el foro y ya terminé. No, recuerden que lo más importante es que en el foro, pues sí, hay una parte importante, pero las actividades finales deben presentarse en el entorno de evaluación. Para el envío de la actividad, el estudiante debe adjuntar los archivos en PSIN de los ejercicios en este formato, PSC. Ese es el formato, la extensión que maneja la aplicación PSIN. Y ojo, y las imágenes de los diagramas de flujo en el documento en Word. O sea, aparte de que hay que entregar los archivos, hay que entregar un documento en Word donde la misma herramienta PSIN les da para crear el diagrama que lo genera automáticamente, los diagramas de flujo de cada uno de los ejercicios. Ustedes hacen un copy-paste ahí, con su portada individual, el link de la diapositiva online, todos los archivos, los ejercicios y demás. Todo, pues, como se dice, se deben comprimir en un archivo en formato C, usando la siguiente notación. Ustedes deben colocar, es que en todos los semestres siempre me pasa, algunos estudiantes deben colocar, y esto no solamente es para esta tarea, para las demás tareas colocan la tarea, el número, en este caso tarea 2, su primer nombre o segundo y su primer apellido y lo comprimen. Por favor, es importante. No es que se me ocurrió colocarle ejercicio parcial o ejercicio de lo que se me ocurra. No, tiene un orden. Acostumbrémonos a que a nivel de desarrollo hay unas ciertas reglas que las empresas dan. En nuestro caso, nuestra universidad nos da estas reglas para facilitar la calificación, que no se confunda que es Pedro Rodríguez o Marta Saavedra, el que sea. Es importante. Tenga en cuenta que debe consultar la agenda del curso para revisar las fechas de entrega de la actividad. Lo demás ya ustedes lo conocen, ya han visto en otras actividades, ya lo han desarrollado. Dentro de los ejercicios, ya entrando a la parte de los anexos, vamos a encontrar grupos, como lo decía usted, deben seleccionar uno de los grupos que van a desarrollar. El que primero seleccione, pues es el que tiene que desarrollar. El día de hoy, a manera práctica, yo seleccioné 3 ejercicios al azar. De pronto algunos de ustedes van a ser beneficiados porque les va a salir uno de los ejercicios, para que vean lo sencillo que son. Los seleccioné al azar sin saber quién los escogió. Escogí 3 de estos, tienen que ponerle mucha atención de este grupo, no sé si salió o de este, que los voy a desarrollar al final de la sesión como práctica de la clase, lo van a poner mucha atención
que eso va a ser un valor agregado para todos porque dicen, ah, ya entendí cómo se hace, cualquiera que cojan me va a facilitar el proceso. Eso quería comentarles como esa parte introductiva de su desarrollo. Todo está muy bien explicado en la guía, en los anexos, y esto va no solamente para esta actividad de la segunda tarea y en esta primera web conferencia, sino para todas las demás web conferencias que vamos a tener, que son muy importantes dentro de su proceso formativo. Voy a iniciar ahora haciendo la presentación ya, digamos, del tema fundamental que nos compete, que es el grupo de desarrollo para algoritmos simples. Como les dije, soy su director, el ingeniero Felipe Hernán Ortiz, nuestro tutor que nos acompaña, el ingeniero Hermes Guarnizo Mont, quien es el tutor encargado también de varios grupos con alta experiencia también en estas temáticas, y vamos a abarcar la importancia de los algoritmos. Vamos a iniciar nuestra agenda el día de hoy para esta temática. Ya vimos los conceptos y vamos a tratar los conceptos básicos, que eso es muy importante, de algoritmos. Vamos a mirar lo que es el uso del PSI y los algoritmos simples. Entonces, como primera medida, nosotros ya en la mayoría de procesos, dentro de lo que hemos visto, los que estamos estudiando sistemas, temas ingenieriles, tenemos que meternos en la resolución de problemas, y en especial problemas algorítmicos. Y nos cuestionamos de cómo resolver problemas. Muchos de ustedes, por su experiencia o sus conocimientos en la primera actividad de la vida cotidiana, llevaron el algoritmo de una forma sencilla, otros de pronto le enredaron un poquito más, otros se fueron muy sencillos, y es normal, porque estamos aprendiendo. Pero todo algoritmo, pues hay que pensarlo, analizarlo, tiene unos pasos lógicos, que es lo que vamos a tratar de involucrarnos en este desarrollo. Pensar en que tenemos que tener una serie de elementos que nos van a llevar a, feliz término, como objetivo, solucionar un problema. Entonces, si cogemos, como ustedes ven ahí, para desarrollar cualquier ejemplo, en este caso, realizar, hacer un café como cualquiera, nos gusta tomar café, un tinto que algunos llamamos en ciertas ciudades, siempre va a haber unas entradas y van a haber unos procesos y unas salidas, y van a haber unos datos auxiliares que nos tenemos que preocupar y pensar. En las entradas, pues sabemos qué elementos necesito para que mi proceso funcione, y allá va la salida, que es en este caso obtener el café. En nuestras entradas, pues podemos pensar que el agua, el café molido, la taza, bueno, dependiendo del escenario. En otro escenario, pues puede que sea café en bolsa y ya está listo. O sea, hay que pensar en esos insumos para procesarlo y obtener el café, para obtener la salida. Entonces, se busca de acuerdo al escenario qué elementos tengo para dar ese proceso y obtener la salida, que en nuestro caso es el café terminado. Y pueden haber unos datos auxiliares. Ah, ¿qué datos auxiliares? Ah, que necesito combustión, que necesito, por decir algo, preocuparme por el tiempo, no sea que se me queme el café, una serie de elementos auxiliares que son importantes y que tengo que pensarlos también. Entonces, todas esas cosas son fundamentales, que ustedes piensen en los conceptos cuando vayan a desarrollar. A veces creemos que simplemente asumimos cosas y dicen, no, es que creemos que esto funciona así. No, no es que creamos, es que toca involucrar todo lo que se requiere, los datos de entrada, todos los procesos que se vinculan para obtener esa salida. Imagínense cuando en un futuro ustedes sean ya tecnólogos fuertes, desarrolladores, que digan, hombre, yo estoy trabajando en bases de datos y yo necesito crear un modelo de datos muy fuerte para cierta cosa, a mí no se me puede pasar nada porque eso me va a afectar un proceso de desarrollo, unos resultados que voy a obtener en una empresa. Entonces, todas esas cosas son fundamentales. Entonces, si observamos, ya analizando el proceso un poco más digamos, desglosado, el primer punto es una entrada. En nuestro caso, entre el agua, el café molido, la taza, y pueden haber otras variables, pero digamos que en este escenario que yo estoy planteando lo veo así. Cada uno lo ve desde muchas perspectivas, pero lo importante es obtener la taza de café preparado. Ya entraría el proceso. Muchos de ustedes en la tarea yo les dije,
vincúleme en unas entradas, unos procesos y una salida. De pronto, algunos simplemente se fueron a la salida, dice, metí el café, asumieron que, y le eché agua, no tuvieron estos aspectos. Y está bien, es normal porque estamos aprendiendo. Después de esta clase, la idea es que ustedes entiendan de que a nivel algoritmo y a nivel de desarrollo vamos a fijarnos en una serie de pasos que nos van a llevar a un fin. En nuestro caso, hay una entrada, que ya la tenemos, un proceso que consiste en el caso, calentar agua, colocar café molido en el filtro, verter el agua caliente sobre el café del filtro, dejar que el café se filtre, verter el café filtrado en la taza para este escenario. Porque si yo compro un café en bolsa, pues simplemente abro la bolsa, cojo una cuchara, miro qué cantidad de café en el agua caliente, ¿sí? Es otro escenario. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta con qué contamos. Para obtener la salida, que es la taza de café preparado. Si ustedes observan al lado derecho ya tenemos un diagrama más sencillo. En este diagrama se muestra, como dice el contexto, cómo los elementos de entrada, como el agua, el café molido y la taza, son procesados secuencialmente para producir la salida deseada, que es una taza de café preparada. Cada etapa del proceso está representada con una acción específica. Fíjense, colocar agua, calentar café molido, verter agua, filtrarlo, verterlo. Y por último, la salida será la taza de café. Hay que tener, en este ejemplo, muy simplificado, pero espero que haya sido de gran ayuda para entender lo que ustedes se van a enfrentar en diferentes escenarios y a los ejercicios que ustedes se van a enfrentar. No escoger, como se dice, el ejercicio y empezar, no, leerlo. Yo a mis estudiantes siempre les digo lo siguiente aparte de esto. Hay 3 elementos que ustedes deben tener en cuenta. ¿Qué me dan? ¿Qué me piden? ¿Y cómo lo hago? A veces empezamos al revés. ¿Cómo lo hago? Bueno, sin saber qué me piden y qué me dan. Entonces, ¿qué me dan? Ah, las entradas. ¿Qué me piden? Ah, el proceso, tal cosa. ¿Y cómo lo hago? Pues ya entra una serie de lógica que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco, basado en esto que estamos viendo. No empiecen al revés. ¿Cómo lo hago? Inclusive ustedes en la matemática. A veces les dan un ejercicio y están ideando cómo lo hago el ejercicio sin saber qué les están, variables les están dando, qué constantes, qué ecuaciones les piden, para entender muy bien el ejercicio. Entonces, son fundamentales este tipo de elementos para que los tengan claro. Este es digamos, un diagrama, un cuadrito que les pueda servir, lo pueden tomar este formatico, que les permite hacer un análisis para una solución de una situación. Entonces, ustedes hacen este cuadrito, esto les puede ayudar mucho a sus ejercicios, donde ustedes básicamente lo que tienen que definir son sus datos de entrada, o sea, qué entra en el ejercicio, entran tales datos, qué datos de salida me buscan, qué datos auxiliares requiero, y ahí inicia el paso a paso de lo que van desarrollando, pero ya entendieron que entró, que busca la salida, qué datos auxiliares, y ya empiezan a definir el paso a paso. Esto les puede ayudar mucho a que sus ejercicios se puedan llevar en feliz término. Ahora, hay unos conceptos que tenemos que tener muy claro en términos ya un poco más técnicos para resolver problemas. Usamos una etapa de análisis, datos de entrada, datos de salida. Hay una entrada que algunos le llamamos input, hay un programa para la resolución del ejercicio y hay una salida output. Entonces, de las entradas va a haber un programa que va a ser la resolución para obtener la salida. Entonces, tenemos que empezar a entender que hay unos input, hay un proceso para obtener unos output, una salida. Adicionalmente, dentro de la resolución de problemas, en esas entradas y en esas salidas pueden haber datos que nos van a entrar. Por ejemplo, digite un número, el primer número, digite el segundo número, el primer número puede ser el 2, el segundo número puede ser el 5. Después dice, hombre, hagamos el programa. ¿Y qué quiero hacer con esos datos? Me dice el ejercicio, no, que súmelos. Entonces ya tengo que utilizar una serie de elementos que ya entra a jugar, algo que vamos a ver ahorita, que son las variables, donde yo le digo, hombre, tengo que en una variable llamada suma, sumar el primer número más el segundo número, para mostrar la salida, que va a ser un resultado de la suma, que va a ser en este caso, si yo era entre 2 y 5, pues voy a obtener una salida que va a ser igual a 7.
Fíjense la importancia de hacer un entendimiento claro de los datos que entra y que me pide el programa. En este escenario, simplemente me está haciendo una operación de suma. Para resolver los problemas a través del computador lo hacemos en lenguajes de programación. O sea, nosotros tenemos que saber que en un futuro, en este momento estamos en un lenguaje natural, en pseudocódigo, aplicando la herramienta PSI, y en este caso, pues está trabajando con la herramienta como tal, pero en un futuro que ustedes ya empiecen a tener más lógica, ya no van a trabajar en PSI, sino en Python, para esta materia. Y a algunos les gusta, no, yo quiero también en un futuro voy a aprender Java, o C++, o C Sharp, otros lenguajes, PHP, bueno, y más adelante cuando vean bases de datos SQL y si van a trabajar Oracle PL/SQL, bueno, en fin, cantidad de lenguajes, pero la lógica siempre va a ser la misma. Ah, que yo codifique en Python, en Java, bueno, cambia un poco, pero la lógica, nadie me la quita. Mi lógica me permite entender y aprender las diferentes formas y elementos que requiero para programar. Y eso se trata del curso. Entonces, ahí entra a jugar un tema que es fundamental, un programa. ¿Y qué es un programa? Una secuencia de instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar una tarea o trabajo específico. Pasémonos que eso es fundamental que lo tengamos claro. Entonces, cuando hacemos un programa, después de que ya uno tiene cierta experiencia, pues uno tiene un código fuente, que es lo que ustedes ven. Perdón, voy a hacer algo aquí para que ustedes puedan ver el puntero. Esto es el código fuente que ustedes ven acá, en el lenguaje que sea Python, Java. Después de que ese código fuente ya está, obviamente que inicialmente nosotros aprendemos algoritmos, llegará un momento en que ustedes ya no necesitan hacer el algoritmo, sino que entran a codificar directamente en el lenguaje. Inicialmente, mientras uno aprende y conoce la forma de programar, coge el código fuente, ya sea en el lenguaje que sea, en nuestro caso en un futuro va a ser Python. Por favor, apagamos, alguien dejó el micrófono prendido, lo apagamos, muchas gracias. Entonces tenemos el código fuente, compilamos, compilar es, hay lenguajes de compilación, hay lenguajes de script, entonces en nuestro caso, en este escenario, digamos que lo compilamos y lo convertimos a código de máquina, en binario, para que el computador lo interprete y pueda hacer lo que le estoy diciendo. Esto no lo entiende sino el computador. Nosotros entendemos que tenemos el código fuente, lo compilamos en un lenguaje, dependiendo si es un lenguaje de compilación, y lo llevamos a código de máquina para que el computador lo interprete. Entonces, se construye el programa, se codifica, él lo traduce al lenguaje de máquina y esto se hace con un compilador. Fundamental, que en un futuro lo van a hacer. Además, vamos a entender unos conceptos importantes. Para que un programa funcione necesitamos de un elemento que se llama las variables. ¿Y qué son variables? Un espacio en memoria para almacenar información temporal. Recuerde que el computador, básicamente, muchos de ustedes tienen computadores con cierta capacidad, unos tienen memoria RAM de X, otros tienen procesadores de ciertas características, tienen almacenamiento, pero en esa memoria RAM que llamamos, esa memoria, allá es donde vamos a hacer uso de esa mejor memoria de la mejor manera, creando estructuras, que más adelante veamos algunas cosas estructurales, y vamos a crear variables que son espacios en memoria para almacenar temporalmente la información. O sea que si yo capturo información temporal, creo una variable para que ese dato se almacene o se cargue en la memoria mientras esté prendido el computador, pues yo puedo jugar con ello. Ustedes futuramente pues van a hacer uso de la memoria, la van a procesar y de pronto van a almacenar en una base de datos, en un archivo plano, en muchos, pero siempre van a tener que hacer uso de la memoria del computador. Entonces hay que hacer uso de las variables. Entonces aquí observamos en el gráfico que tenemos mi variable, la como se llame, le asignamos un dato a esa variable para que hagamos con ella en algún momento alguna cosa. Hay otros conceptos fundamentales dentro de las variables que hay que declararlas con un nombre que se conozca. Es importante esto que estoy diciendo, que tengan mucho cuidado con la definición de variables. Toda variable en un programa debe empezar con una letra. No debe tener espacios en blanco, debe tener relación con el dato, es un dato mnemónico. ¿Y qué quiere decir esto? Que si estoy capturando el nombre del estudiante, yo coloco nom guión al piso underscore estudiante, pero no voy a colocar A.
o B o otra cosa. No, tiene que tener un nombre mnemónico que hace referencia a la variable. No debe contener caracteres especiales y operadores. O sea, yo no le puedo colocarle porcentaje, pesos, arroba. No, no, eso es para otra cosa. No debe, sino iniciar con una palabra, con una letra, perdón, fundamental, pero no caracteres especiales. Después de la letra se puede usar un signo subrayado, como les decía. Por ejemplo, si es el nombre del empleado, coloca nom, raya al piso, empleado. Le estoy diciendo que es el nombre del empleado. Tampoco debemos dejar variables muy largas. Sin embargo, hoy en día hay lenguajes que permiten y ciertas estructuras manejar hasta con espacios, pero no es recomendable. Hay que ser muy cuidadoso en eso. Dentro de las variables las tenemos que clasificar. Ojo, entre los cuales tenemos las variables numéricas, donde yo puedo almacenar enteros, valores exactos, por ejemplo, una edad, un año, una hora exacta. Tenemos valores reales, o sea, que permitan construir decimales, por ejemplo, 2.3, 3.5, 1.250.000.80, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado cuando utilizo los valores enteros y cuando utilizo los valores reales. También tenemos datos alfanuméricos, caracteres, dígitos como por ejemplo la A, la B, cadenas de caracteres. Hay que tener cuidado. Una cadena es que ya tiene más de una palabra. Yo concateno para armar impresión de alguna información o almacenar cadenas de información para ciertos datos alfanuméricos. Y hay variables de tipo lógico donde dependiendo del valor de la variable manejo si es true o false para manejar datos si son verdaderos o falsos. Eso es importante que lo tengamos esos tipos dentro de lo que vamos a desarrollar. Cuando utilizamos un valor numérico entero o real y cuando utilizamos alfanumérico. Por lo general es importante los caracteres, los que son alfanuméricos, se encierran entre comillas. Por ejemplo, si es un valor alfanumérico, yo lo encierro entre comillas para describir que es un valor no numérico. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos dos variables, bueno, tenemos tres. La primera variable es número 1, la segunda variable número 2, donde le estoy diciendo que 2 más 3 es igual a 5, algo muy sencillo. Pero cuando yo estoy hablando, le estoy diciendo que a esta variable en memoria le estoy dando un valor de 2 y a esta un valor de 3, pero yo puedo jugar con estas variables y cuando yo ejecute el programa, esta variable puede estar cambiando, lo que quiere decir que el resultado de la suma me va a estar variando a las veces que yo ejecute el programa, dependiendo de lo que yo le asigne en la lectura a cada valor, al valor número 1 o al valor número 2 para obtener el resultado. Aquí tenemos ya otro tipo de variables, que son las famosas, ya no son variables, sino constantes. Yo puedo definir una constante que se llama pi, que me va a almacenar 3,14 y bueno, el resto de números, ¿correcto? Entonces yo puedo representar constante, el IVA, puedo hablar de constantes de tipo para ciertos procesos que son constantes, por ejemplo el año es de 365 días, bueno, etcétera, que uno pueda manejar constantes. Y tenemos los operadores, o sea, ¿yo qué hago con esas variables? Yo tengo que conmutar operaciones. Puedo realizar operaciones aritméticas, matemáticas como suma, resta, que se simboliza con los signos que ustedes ya conocen, multiplicación con el asterisco, división con el enlace, el módulo, que es el porcentaje, la potencia, que es los dos asteriscos. Esos son los operadores. Más habrán funciones matemáticas que en los lenguajes nos da, como raíz cuadrada, bueno, Taliane, bueno, todas las funciones que ustedes conocen que dependiendo del lenguaje en un futuro las van a aprender. Tenemos los operadores de comparación. Entonces tenemos como cuál, el igual se representa con dos signos iguales, comprueba si dos valores son iguales, el diferente, mírenlo. Hay lenguajes que en algunos casos ciertas cosas cambian, comprueba si dos valores no son iguales, el signo mayor que, comprueba si el primer valor es mayor que el segundo. Por favor, alguien tiene prendido el micrófono hace un ratico, les pido por favor que lo apaguemos, muchas gracias. Tenemos el menor que, comprueba si el primer valor es menor que el segundo. Tenemos el mayor o igual que, comprueba si el primer valor es mayor o igual que el segundo. Tenemos el menor o igual que, comprueba si el primer valor es menor o igual que el segundo. Esto lo tenían que ir aprendiendo poco a poco a manejar. Dentro del curso lo vamos a ir, a medida que vamos haciendo ejercicio, lo vamos a ir aprendiendo. Ajá. Tenemos los operadores lógicos, realizar operaciones lógicas con valores booleanos, por ejemplo.
el AND, mire cómo se representa, el OR, el NOT. Pues el AND devuelve verdadero si ambos valores son verdaderos, acuérdense de disyunción y conjunción en el álgebra. OR devuelve el valor verdadero si al menos uno de los valores es verdadero. El NOT niega, o sea, devuelve el valor opuesto o invierte el valor booleano. Esto también los vamos a trabajar más adelante un poco más fuerte. Otros elementos dentro de este proceso que estamos aprendiendo es el pseudocódigo. El pseudocódigo es como en una forma intuitiva, entendible para nosotros que estamos aprendiendo, entender qué es lo que quiero que haga el programa. Un lenguaje natural, una aproximación a nuestro lenguaje natural. Entonces, si yo digo leer la variable número 1, es que es la variable que yo definí como número 1. Y si leo la variable número 2, es el número 2. Si le digo leer nombre, es que es una variable tipo carácter, no es numérica para que lea el nombre. Y si yo estoy leyendo aquí el número 1 y número 2 es porque voy a hacer algo con ellos. No estoy leyendo algo para no hacer nada, sino estoy pendiendo espacio en memoria. Yo leo número 1, número 2 y lo sumo para después mostrar el resultado. O sea, en este caso una suma, pero puede ver haciendo más complejo lo que me diga el enunciado, el ejercicio, lo que me dan, yo les comentaba hace un rato. Entonces, dependiendo de lo que me vayan dando, es lo que yo voy construyendo, que eso es algo importante en el desarrollo del pseudocódigo. Entonces, ya en ese orden de ideas vamos a ir entrando un poquitico más a lo que es el PSI, la abreviatura del pseudocódigo, que es lo que vamos a trabajar durante el desarrollo del curso. Entonces vamos a mirar dentro del PSI, ahorita vamos a hacer unas explicaciones más profundas de lo que son los comandos. Ustedes cuando entren al PSI, van a entrar a una interfase que al lado derecho van a ver estos comandos. Escribir, leer, asignar, el sí, el según, el mientras, que son elementos propios del desarrollo algorítmico. Estos son, digamos, atajos que le permiten a uno hacer que no tenga que uno escribir, sino que automáticamente le hace parte del código. Entonces, si yo le digo, hago clic en el botón escribir, pues él me va a salir un pedazo de código para que yo simplemente complete. O si yo le digo leer, son elementos que van dentro del código para que podamos ir procesando lo que vamos desarrollando. Entonces van a ir poco a poco, ahorita que hagamos el ejercicio, se van a dar cuenta de la importancia de conocer estos comandos. Recuerden que esto lo van a aprender básicamente sola para esta primera actividad, ya las otras las van a trabajar ya directamente desde Python, que será en la tarea número 3. Aquí vemos el de asignar, que se asigna de derecha a izquierda, ahorita vamos a ver cómo funciona, o el de una prueba lógica, porque cuando uno hace un desarrollo, pueden haber pruebas lógicas, porque no es solamente leer. Por ejemplo, si yo le digo, yo quiero saber si una persona puede, por decir algo, votar en elecciones, si es mayor de 18 y cumple ciertos requisitos, entonces yo leo la edad, leo, por ejemplo, el nombre y hago la prueba lógica basada en la edad. Y digo, si la edad es mayor de 18, puede votar en elecciones, si no, no puede votar, queda inhabilitado. O así, hacer diferentes pruebas lógicas. En este caso se utilizaría el botón de sí. Entonces, miremos, por ejemplo, este ejercicio ya en algoritmo. Entonces, fijémonos que cuando yo vaya a entrar a PSI y lo abro, él inmediatamente me coloca algoritmo, fin de algoritmo, yo le coloco aquí en la parte superior lo que quiero que haga el algoritmo. Yo le escribo, en este caso, suma de números. Aquí ahorita lo vamos a hacer así, de esta forma. Ya más adelante lo vamos a hacer dentro del mismo código para que lo aprendan a hacer. Como les decía hace un rato, lo primero que yo hago es definir lo que yo necesito. Yo les decía hace un rato que así como para el café necesito el agua, ¿no? Ciertos elementos, ¿qué necesito yo? Entonces digo, necesito definir, en este caso, las siguientes variables. Número 1, número 2 y suma. Y las voy a definir de tipo entero, no de tipo real. Es importante. Le digo como entero. Fíjense que este es un lenguaje natural. Yo estoy definiendo lo que necesito y así yo lo voy entendiendo. Si fuera a hacer otra operación de leer el nombre, pues definiría otras cosas, pero aquí estoy definiendo simplemente
3 variables para 3 números, 2 para leer y 1 para calcular, que es la suma. Después le digo escribir. Eso lo hace el botoncito que yo les comentaba, el que está aquí al ladito que dice escribir, este botón, este botoncito. Entonces le digo escribir, abro comillas, ingrese el primer número. Este es un mensaje. Recuerden que cuando uno desarrolla software, el software que se hace no es para nosotros. El software que se hace es para los usuarios. O sea, para que un usuario que no tiene ni idea qué es lo que, cómo está hecho, sepa que cuando lo ejecute le va a decir, oiga, ingrese un número, pues le dice un número en una letra. Y si ustedes van a un cajero, diga, ¿qué opción quiere el cajero? Pues tiene que estar muy bien explicado en el menú para lo que esté pidiendo. Entonces yo tengo que decirle aquí en escribir qué es lo que el sistema me va a pedir, el primer número, y ya en pseudocódigo le digo leer el primer número, que es el número 1 que yo definí aquí arriba. Después le digo escribir, ingrese el segundo número, lo mismo para el usuario. Y le digo leer el segundo número. Después le digo, ya listo, ya lo leí porque el ejercicio me dice sumar 2 números, no me pide más. Y eso es importante. Usted tiene que en un programa hacer solamente lo que le diga el programa. Uno cuando es ingeniero en una empresa, a veces uno se pone muy botado, diciéndolo así, y el requerimiento dice que haga 5 cosas y uno se pone a hacer 7 cosas y después el jefe del proyecto le dice, ¿usted por qué hizo eso? Es que yo creía que era importante hacer eso. No, acostúmbrense solamente a lo que el requerimiento diga, porque eso impacta un proceso de desarrollo. En nuestro caso, si el ejercicio le está diciendo haga A, B y C, es A, B, C y D y no F, G, H, sino exactamente lo que el ejercicio les pida. Es importante acostumbrarnos a ese elemento de lo que nos pide el ejercicio. En este caso dice suma de 2 números, solamente 2, no 3. Y el resultado, mire, lo está sumando número 1 más número 2 y él asigna esta operación que ustedes ven, la asigna de derecha a izquierda y la deja en suma y le dice escribir. Y mire que aquí el usuario, cuando yo le digo El escribe, micrófono está cerrado. ¿me hacen un favor? Apagan el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene prendido un micrófono? ¿Es tan amable? Miran quién es. Les agradezco. Juan Camilo. Muy bien, continuemos. Entonces, al escribir la suma, ya va a sacar los resultados de la operación que está dándose dentro de la lectura. Esto es importante. Fíjense que es algo sencillo, pero es muy intuitivo, tanto para nosotros que estamos desarrollando el pseudocódigo, como para el usuario que va a ejecutar. Recuerden que en este caso, el usuario que va a ver este programa va a ser tanto el ingeniero Hermes como el ingeniero Felipe, que son los que le vamos a calificar sus ejercicios y tienen que ser muy claros, tener cuidado con la ortografía, con todo. El mensaje, ingrese el primer número, el número, no van a decir, espiche el primer número. No, 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 no. Es chistoso, pero ha ocurrido. Capture el primer número, suena mejor como ingrese o digite el primer número. Hay términos que hay que saber, ser intuitivo para que el usuario sepa qué es lo que esté capturando. Aquí vemos otro, definir un número. Vamos a sacar si un número es par o impar. Mire, algoritmo, par o impar. Definir número como entero, mire. Lo llamé para saber si un número es par o impar. Simplemente defino un número y voy a saber si es entero o no. Le digo, ingrese el primer número, el mensaje, lo leo y hago una pregunta. Mira aquí, aunque me les adelanto un poquitico, pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Hago una prueba lógica. Dice, si el número módulo 2, puede que si el módulo 2 es igual a 0, quiere decir que es par, porque el módulo 2 es el residuo, pues es 0, del número leído. Entonces el número es par, ahí manda el mensaje. Pero si no se cumple en la prueba lógica, y sí, y si no se cumple, el número es impar. Fíjense la importancia de eso. Ya más adelante hablaremos de eso en la siguiente web, un poco más sobre los condicionales. En esta simplemente le doy como un abrebocas de que sepan que existe la prueba lógica de si sí y si no, basado en este caso que es la lectura de un número. Entonces ya
Ya en pseudocódigo yo entro y empiezo a escribir el código, que es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a salirme aquí de esta explicación. Vamos a irnos un poquitico más adelante y voy a entrar ya al PSI a mostrarles cómo funciona el tema. Entonces, voy a abrir el PSI, yo le hago doble clic aquí, lo abro. Una vez lo abro, me sale esta interfase que ustedes ven ahí. Es importante que tengan como esa claridad. Y vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, vamos a hacer el ejercicio cuando yo le diga, voy a mostrarles algo importante, aunque esto no. Si yo le digo, voy a, por ejemplo, lo que ustedes decían, escribir, mire, cuando yo le digo escribir aquí, él automáticamente me llena lo que yo quiera. Pues, dependiendo de lo que yo seleccione, pues él me reemplaza y me completa el texto. En este caso voy a colocarle aquí el título, se llama suma de dos números. Suma de dos números. Enter. Entonces voy a definir. Entonces yo le digo definir. Mire que lo autocompleta automáticamente, apenas escribo. Y el primer número yo lo voy a decir número 1, ¿correcto? El segundo, número 2. Y ese primer número y segundo número, ¿de qué tipo va a ser? Voy a definirlo como, mire, yo escribo como y él automáticamente me completa y le digo que como real. Entonces le doy enter. Y ya tengo definido los dos números para poder. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde queda la respuesta? Ah, no, entonces perfecto, completemos, no tiene respuesta. Le digo, coma, y voy a definir una variable llamada respuesta. Y listo, ya tengo los elementos de acuerdo al el enunciado. Dice sumar dos números. Ahora, ¿qué viene? Listo, ya los tengo definidos. Pero el usuario tiene que saber qué es lo que necesito leer para poderlo sumar. Entonces, el primer dato es escribir, perdón, escribir, entre comillas. Si yo no quiero hacer eso, miren lo que puedo hacer. Uso aquí los comandos y le hago clic aquí y le digo escribir. Y mire que él automáticamente me lo completa. Y yo lo que hago es escribir acá lo que yo quiera hacer. En este caso, le voy a decir ingrese primer número. Ingrese el primer número. Entonces le ingreso el primer número. Puedo colocar dos puntos espacio para que el usuario quede ese espacio cuando lo ejecute. Le doy enter. Y aquí yo puedo decirle, hombre, voy a leer ahora sí el primer número. Le digo clic acá, le hago doble clic acá y le digo que el primer se llama número 1. Mire que él automáticamente ya lo sabe, porque yo le hice doble clic. Le doy enter. Yo puedo aprovechar el copy-paste que conocemos. Copia esto, le digo control C, enter, control V, y aquí ya no coloco primer número, lo reemplazo y le digo segundo número, y aquí ya no es número 1, sino número 2. Mire que él automáticamente ya lo sabe. Y listo, hasta ahí tengo la lectura del primer número y el segundo número. Ya todos estarán diciendo, ah, bueno, ya tengo la lectura, ahora sí voy a la respuesta a sumarla. Le digo respuesta, mire que le coloco res y él automáticamente, si yo le digo, él me lo podía completar solito. Entonces, respuesta que es igual. Entonces, ojo, entonces viene, yo podía haber escrito asignación. Entonces, fíjense que en vez de haber escrito respuesta, yo coloqué asignación y le hago doble clic aquí y le digo respuesta. Entonces mire que ella aquí lo saca automáticamente y coloco la expresión, le hago doble clic encima de la palabra expresión y le digo que eso es igual a número 1, le hago clic aquí, lo selecciono, más número 2. También me completa y ya tengo la respuesta. Ya voy avanzando. Ah, listo, que tengo que escribir los resultados. Vuelve para, le puedo decir dos faros. Copio el de arriba o le digo escribir. Y en escribir le voy a decir, entre comillas, el resultado de la suma es dos puntos aparte, coma, y coloco mi variable donde está la operación. Ya todos estarán observando. Respuesta.
Y ya terminó mi ejercicio. Si le sobra espacio, pues lo quitamos. Muy sencillo, lo quitamos y ya. Yo lo grabo, es decir, guardar. Entonces le va a colocar suma de números. Suma. Eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado cuando me envíen. Saber que en una carpetica quedan sus programitas y me los van vinculando en esa carpeta para después yo tenerlos vinculados para descargarlos y ejecutarlos. ¿Cómo se ejecuta? Vengo acá al botoncito verde y le digo ejecutar. Entonces yo le digo, listo, ejecutar. Me saca esta pantalla y me saca el primer mensaje que yo coloqué acá. Te digo primer número, le digo el 3, el segundo número el 5 y automáticamente el resultado de la suma es 8. Y listo, ya lo probé, ya me funcionó. Hay que probarlo muchas veces con más de un número cuando son ya programas con más grado de complejidad, ¿no? Importante que lo tengamos claro. Ahora, este botoncito dice dibujar el diagrama, mire. Si yo le hago clic acá, mire, esto es lo que ustedes tienen que pegarme en el trabajo, el diagrama de flujo del ejercicio, y es parte del ejercicio que tienen que hacer. Simplemente ya lo tienen hecho, ya lo probaron y tocan acá y le hacen acá, que genera el diagrama. Estos piecitos es para hacer un paso a paso, o sea, que se vaya ejecutando línea por línea cuando lo vayan a ejecutar. Es algo muy sencillo. Este sería el primer ejercicio de la temática. Yo les decía al inicio de la web que vamos a trabajar hoy. Vamos a ver si alcanzamos a hacer 3 ejercicios de los que tienen que hacer. Ahí van a ser beneficiados algunos. No les voy a decir cuáles simplemente por el enunciado hoy me tocó a mí o no. No se los voy a mostrar. Solamente les voy a decir el enunciado. Y escúchenlo bien. Voy a crear mi nuevo proyecto. Dice el primero. Las tiendas, Descuéntalo, le han solicitado su ayuda para crear un algoritmo que permita calcular el IVA del 19% de un producto. Todos sabemos qué es el IVA. Entonces ya se imaginan, tengo que calcular el IVA de algo, de un valor, porque es de algo que yo compro. Para esto, usted debe solicitar la cantidad del producto, claro, la cantidad de producto, el valor del producto y mostrar el valor a pagar, incluyendo el IVA. Vuelvo y lo leo. Las tiendas Descuéntalo le han solicitado su ayuda para crear un algoritmo que permita calcular el IVA, el 19%, de un producto. Para esto, usted debe solicitar la cantidad del producto, el valor del producto y mostrar el valor a pagar incluyendo el IVA. ¿Qué me dan ahí? Me dan el IVA, que es el 19. ¿Qué más me dan? Me solicitan la cantidad del producto, el valor. ¿Y qué me piden? Calcular el IVA. Ya lo deduje. Así, a simple vista, eso es lo que me dan y lo que me piden, que es lo importante que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, para el desarrollo del ejercicio, como les dije, pues entramos acá a la interfase. Voy a colocarle aquí cálculo de IVA. Vamos a llamarlo ahí, cálculo de IVA. Ustedes le darán el nombre de acuerdo a lo que pida. Entonces, el primer ejercicio, ya basado en lo que vimos, es definir lo que necesito. Entonces, vamos a definir, como lo vimos hace un momentico. Colocamos definir y vamos a definir lo primero para eso, y es importante que lo tengan muy claro, lo que me piden, la cantidad de producto. Entonces vamos a tener un nombre mnemónico. Entonces, cant pro, cantidad de producto. Listo, es una palabra, un mnemónico, como les decía. Toma, ¿qué más necesito? El enunciado me dice que necesito un valor del producto. Entonces vamos a decirle val pro. Perfecto, valor del producto. ¿Qué más necesito? Necesito el IVA. IVA, le vamos a decir IVA 19. Podrían decirle IVA, no más, porque yo le digo IVA 19. ¿Qué más necesito? El valor a pagar. Eso es lo que necesito, porque hay algunas cosas que yo necesito calcular. Entonces tengo que definirlas aquí como variable. Y le voy a decir que es como, obviamente, va a ser real. ¿Por qué real? Porque hay datos que las compras nunca se compran, no tiene valores totalmente enteros. Entonces va a ser real. Y listo, ya eso es lo que necesito para ese ejercicio. La cantidad de producto, el valor de producto,
el IVA, el valor a pagar como real. Vamos bien. Ahora viene lo que el usuario, el programa le va a pedir al usuario, porque acuérdense que, ¿qué les va a pedir? Entonces le digo, escribir, o yo puedo utilizar allá, o allá el comando, pero lo vamos a hacer aquí, ser directo acá, le digo escribir, entre comillas, y le voy a decir muy bonitamente, hola, este programa le ayudará a calcular el IVA. Vamos a sacar un mensaje. Este programa le ayudará a calcular el IVA. Y listo, es como un mensajito que quiero que el usuario vea qué es lo que hace el programa. Perfecto. Porque si no sabe qué es lo que va a hacer, pues aquí le estoy diciendo, este programa le ayudará a calcular, o este programa hace un cálculo de IVA de un producto. Eso ustedes pueden escribir más de una línea, escriba para que el usuario sepa qué es lo que le está diciendo el programa. Y lo primero que va a pedir es escribir, lo primero, fundamental que yo les decía, el primer dato que yo necesito para que mi operación se realice. Entonces, ¿cuál es ese primer dato? Ya todos estarán diciendo, pues obviamente, pues la cantidad de producto. Entonces, ingrese la cantidad de producto. Fíjense lo sencillo. Listo, la cantidad de producto. Muy bien, ya tengo la cantidad, pero tengo que leerla. Entonces, leer, fíjense, yo puedo utilizar aquí el comando o simplemente le coloco la LE y ya él ya sabe que tiene que mostrar el leer. Y utilizo la variable para cantidad de producto. Entonces, ¿cuál es? CanPro. Miren, automáticamente aquí me sale. Ya la tengo, listo. Entonces ya tengo la cantidad de producto. ¿Qué más necesito? Listo, la cantidad. Ahora, el valor del producto. Entonces, yo soy vivo y soy rápido para desarrollar código. Entonces digo, hagamos esto rápido. Ustedes tienen que ser, aquí sí tienen que hacer el copy-paste rápido. Dice, ya no necesito la cantidad, sino que necesito ingrese el valor del producto. Listo, el valor del producto. Perfecto. Listo, me sirve esta, listo. Copio acá, pero no la cantidad de productos, sino yo le digo, perfecto. ¿Qué va la variable que dé para el valor del producto? Allá arriba la veo, el valor pro. Mire, aquí ya la tengo, perfecto. Ya tengo los dos elementos, la cantidad de producto y el valor del producto, porque el enunciado me lo dice. Ojo, por eso hay que leer muy bien el enunciado. Ya lo tengo, listo. Ahora, ¿qué voy a calcular? Definí una variable para ese cálculo, mírenla. Es el IVA. Necesito calcular el IVA. Y necesito, después de calcular, saber el valor a pagar. Perdón, aquí le corrijo que quedó valor a pagar. De una vez corrijamos eso. Aunque eso no incide, pero mejor en tenerlo claro. Entonces, muy bien. Entonces voy a hacer ese cálculo después de leer el valor del producto. Entonces yo le selecciono acá, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Después de leerlo, digo, IVA 19, que es el IVA del 19%, IVA 19, fundamental, ¿a qué le voy a asignar? Entonces, puedo hacer dos formas. Puedo hacerlo aquí, decirle asignar, más fácil, para que él me agilice la cosa. Y le hago doble clic aquí y le digo IVA 19, miren, automáticamente me sale. Y voy a asignar la operación. La operación es universal en todo lado. Abro paréntesis, abro y cierro, porque va a ser una operación con porcentaje. Y le digo que el valor, ojo, ojo, el valor del producto, valor pro, ojo que si yo lo dije en valor pro, miren, está la primera en mayúscula, por, en todo lado, el IVA se saca así, ¿no? Por el 19, ¿sí o no? Y el resultado de eso lo divido en 100, lo podía hacer por punto 19, pero hagámoslo así. Ahí ya tengo el IVA del valor del producto. Listo. Pero resulta que a mí no me están pidiendo el valor del IVA, pero yo sí quiero meterlo para documentar bien lo que estoy pagando. Entonces vengo ahí y le digo escriba, control C, y le digo que el valor del IVA es dos puntos espacio, ¿correcto? ¿Y qué hago ahí?
coloco coma, porque quiero imprimir, aparte del mensaje, aquí está el valor del IVA, le digo control C y lo pongo acá, control V, ya lo tengo. Puedo colocar aquí unas comillitas como para que dé un espacio. Y listo, miren, ya tengo. ¿Qué he hecho? Definir, hagamos un recuento. Definir el algoritmo, cálculo de IVA, definir los elementos que necesito, la cantidad de producto, el valor del producto, voy a calcular el IVA 19 y el valor a pagar. El sistema le mandé un mensaje, que es lo que hace el sistema. En este es un programa que le ayuda a calcular el IVA. Ingresé la cantidad, el mensaje. Aquí lo capturé en una variable llamada CAMPRO, que fue la de arriba, que define arriba. Ingresé el valor del producto con la variable que definí valor del producto. Hice el cálculo del IVA, que es el valor del producto capturado por el 19, por el 100, ¿correcto? El valor del producto. Hasta ahí solamente hemos calculado el IVA, pero me falta, ojo, la cantidad de producto por ese valor. Me falta un pedazo. Listo, porque es lo que me pide. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es a calcular el valor a pagar. Tenemos la variable. De nuevo, asignar. Hago clic aquí al lado derecho. La variable, ya ustedes la estarán mirando, se llama valor a pagar. Va a pagar. Así como figura acá, mire, valor a pagar. Y ya sabe porque yo ya lo definí. ¿Y cuál es la expresión para calcular? Abro paréntesis, lo mismo, y le digo que el valor a pagar es igual al valor de qué? Del producto más, ojo, perdón, más el IVA que calculé, que es este. Entonces, IVA 19, mire, ahí salió, IVA 19, sí, importante. Y ojo, por la cantidad de producto que compré, que es esta variable. Entonces, CAN Pro, mire, ahí salió ya. Y ya tengo calculado el valor a pagar. Y he avanzado en el ejercicio de una forma lógica, que me dan lo que me piden y cómo debo definir los elementos para que mi programa funcione. Porque si yo le digo valor a pagar y no lo definí arriba, pues voy a tener problemas. Hay que definir lo que necesito. Y ahí ya lo escribo. Ya lo calculé, le digo escribir, entre comillas, y le digo tu pago total con IVA, ojo, esto es importante, el 19%, será o es como quieran decirle, y un espacio, metemos coma, utilizamos la variable va a pagar, ahí salió, mírenlo, y le metemos las comillitas o como quieran, un espacio, le colocan, y listo. Ya terminamos nuestro ejercicio. Fíjense lo sencillo, el enunciado se cumplió. Era sencillo, simplemente la cantidad de producto, el valor del producto, obviamente que ya en un sistema de información pues es algo más complejo, ya se dirá qué tipo de producto, cuántos productos, eso es otro tema, pero eso ya lo van madurando ustedes con el tiempo en su ingeniería, en sus procesos ingenierías en desarrollo de software. Entonces miremoslo acá, lo ejecuto y me dice, ingresa la cantidad de producto, le digo 10. Muy bien, el valor de producto, póngale a 200.000 pesos. Obviamente que yo voy a poder decir el nombre del producto, computadores, si lo quieren hacer, ¿sí? Aquí simplemente estamos haciendo el cálculo, pero ustedes ya lo pueden mejorar, qué quieren calcular, si computadores, lo que ustedes quieran hacer. Y miren, ahí me dice que el IVA es de 38.000 pesos y que la venta fue de 238.000 pesos automáticamente. Ya terminé el ejercicio. Fíjense lo sencillo que fue. Alguno de ustedes sin querer le hice la tarea, parte de la tarea, pero la idea era que vieran lo sencillo que es hacer un ejercicio de esto. Y para el diagramita simplemente le hacen clic aquí donde dice dibujar. Este icono dibujar el diagrama y le hacen clic aquí y ahí está el diagramita que tienen que adjuntar junto con el programa. Ahora los que me envíen esto y no me envían el código PSC, es importante los dos elementos. Este se va en el documento y le adjuntan el PSC. Y lo voy a grabar digo guardar
y lo voy a llamar como cálculo de IVA. Y listo. Muy bien. Ese sería. Vamos a hacer un último ejercicio. ¿Vieron de buenas hoy? Vamos a hacer el siguiente enunciado. Voy a decir de nuevo. Como les dije, no les voy a decir cuál ejercicio. El que le tocó, saqué al azar. Entonces vamos a mirar. Dice, la empresa Netflix desea saber cuántas horas promedio usted mira sus series y películas los días viernes, sábado y domingo. Pero usted deberá construir un algoritmo que solicite la cantidad de horas de viernes, del sábado y del domingo y muestre el promedio de horas. Sencillo, es muy parecido al otro, pero con otro escenario. Repito el enunciado. La empresa Netflix desea saber cuántas horas promedio usted mira sus series y películas los días viernes, sábado y domingo. Para esto, usted deberá construir un algoritmo que solicite la cantidad de horas del viernes, del sábado y del domingo y muestre el promedio de horas. Fácil, sencillo. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Igual que el otro. Lo vamos a llamar promedio de horas. Voy a hacerlo un poquito más rápido por el tiempo. Promedio horas Netflix. Listo. Entonces vamos a definir lo que necesitamos. Entonces, definir. Entonces, primer elemento, ¿qué necesitamos? Ya ustedes dirán, listo, las horas del viernes. Perfecto. Vamos a hacerlo de otra forma como para que lo puedan observar de otra forma. ¿Cómo lo vamos a definir? Las horas siempre se miden en entero, ¿no? Yo no digo 1 hora y 60 segundos, no, yo digo 1 hora o 2 horas o 3 horas. Entonces, tenemos las horas de tipo entero, ya no es real. ¿Y cuántas tenemos? Del viernes, sábado y domingo. Eso es lo que me piden. Entonces, vamos a copiar esto 3 veces. 1, 2 y 3. Tenemos horas del viernes. Ustedes se dan cuenta en el ejercicio. Aquí le vamos a cambiar horas del sábado. Sábado. Y horas del domingo. Entonces, lo mismo. Horas domingo. Ojo que las variables deben ser mnemónicas, ¿no? Importante, como les decía al inicio. Ya las tenemos. Entonces, tenemos horas de viernes, de sábado, domingo. Pero necesitamos definir variables para las operaciones que voy a hacer y me está pidiendo el total de horas y el promedio. Bueno, entonces yo necesito definir unas variables para que yo pueda hacer esas operaciones. Entonces, definir, podemos escribirlo simplemente entonces ustedes háganlo como ustedes deseen, como ustedes se sientan más cómodos. Y le voy a decir aquí en vez de horas domingo, voy a reemplazar y va a ser ¿de qué tipo? Total horas. Total horas. Y lo vamos a definir, ojo, ese total de horas va a ser también como entero, porque las horas se suman en entero, no tengo 2 horas y media, no, horas enteras. Voy a definir la siguiente operación, o la variable para la siguiente operación, perdón, que va a ser el promedio de horas. O sea, en esta variable voy a manejar el promedio de horas. Ya tengo lo que necesito. ¿Qué me dan? ¿Qué me piden? ¿Y cómo lo hago? En este caso, definir lo que necesito. Definir las horas del viernes, la variable para horas del sábado, la variable para horas domingo, la variable para total de horas y el promedio de horas y listo. Ahora, ¿qué me dicen? Listo, ya las tengo definidas. Ahora voy a decirle al usuario, oiga, léalas para que yo las pueda calcular. Perfecto. Entonces, primer elemento, le digo escribir, le hago clic aquí y le voy a decir el primero. Entonces, entre comillas. Profe, disculpe que lo interrumpa. En el enunciado piden la cantidad de horas por día, no total entera, Bueno, digamos, de los 3 no días. importa, yo lo estoy haciendo así, usted allá lo corrige. ¿Sí me hago entender? Tranquilo. O sea, yo lo estoy haciendo así, usted lo hace por medio. Yo lo estoy haciendo así como esto lo estoy viendo. ¿Listo? Pero está claro. El enunciado me dice usted que dice horas promedio, usted verá de películas del viernes, sábado y domingo. Para esto usted deberá construir un algoritmo que le solicite la cantidad de horas del viernes,
del sábado y del domingo y muestre el promedio de horas. Yo tengo aquí el enunciado, ¿correcto? Ya ustedes miran que les funcione, como lo tengan definido y como ustedes lo observen, pero debe ser tal cual está el enunciado, como le digo, el enunciado es muy claro. Entonces vamos a leer los primeros datos. Ingrese las horas vistas del día viernes. Yo le digo, ingrese las horas vistas del día viernes. Listo. Ya lo tengo. Y defino la variable. Leer, hacemos la lectura de la variable y la variable de estas es esta, control C, control V, y ya tengo la lectura para el ingreso de horas del día viernes. Copio esto, ya se me dan cuántas veces, 3 veces, que son 3 lecturas, y lo que hago es cambiar lo que necesito. Entonces aquí, del día sábado, y del día domingo. Y listo. Y aquí cambia sábado, horas, cojo este, control C, ustedes van para que le rinda, y del domingo, control C y control V. Mírenlo rápido, porque el tiempo nos amerita. Entonces ya tenemos definido lo que necesitamos, lo que leímos, y ya estamos leyendo. Ahora dirán, bueno, listo, ya leí las horas del viernes, las horas vistas del sábado y las domingos. Ahora necesito hacer las operaciones. ¿Qué operaciones necesito? Entonces, primero que todo, vamos a calcular el total de horas. Él me dice que sume las horas del día viernes, las días del sábado y las del domingo. Entonces yo cojo la variable, total horas, cojo esta variable. Bueno, hagámoslo como buscando el comodín rápido, o sea, aquí asignar, y le digo, coge este total horas, control C, y lo pongo aquí en la donde dice variable, y empiezo a hacer las operaciones. Entonces la primera operación, pues ya se sabe, horas del viernes, control C, la pongo acá, más horas del sábado, control C, control V, más horas del domingo, control C, control V. Ahí ya tengo mi cálculo de la suma de las horas del día viernes, sábado y domingo. Y dice, el total de vistas de horas la voy a imprimir. Entonces cojo acá, control C, control V, y le digo el total de horas vistas por los 3 días, ¿no? Total Profe, una pregunta. de horas. Al final le respondo preguntas. Téngala ahí. Déjemelo terminar, téngamela ahí y ya con mucho gusto para terminarlo y no perder el hilo. Y al final le respondo, téngamela ahí, ya se la respondo con mucho gusto. Entonces, total de horas vistas y cojo la variable, control C, y se la pongo acá. Perdón, la pongo aquí arribita. Y ya tengo el total de horas vistas de los 3 días, la sumatoria. Y me dice ahora, ojo, y quiero el promedio. Entonces cojo el promedio, control C. Bueno, voy a decirle aquí para asignar la operación. Fácil, le hago asignar y cojo el promedio acá, control C, control V. Y cojo el promedio de horas es igual a este total de horas, este total, y lo divido en 3 porque son 3 días y ya tengo el promedio de las horas. Le escribo acá, hago el mensajito acá, cogemos este que me facilita, cualquiera de estos, y le voy a decir que el promedio, cambiarle el mensaje que el usuario va a ver, recuerden que esto es para el usuario, el promedio de horas vistas en Netflix es de 2 puntos y coloco el promedio de horas acá, la variable, se la pongo acá, ¿correcto? El promedio de horas, y puedo colocar aquí entre comillas si quiero
un espacio que diga horas. Y ya, vamos a mirar. Eso sería todo, ya le respondo sus inquietudes. Entonces lo vamos a ejecutar, lo ejecuto y le digo que el día viernes vi 3, el día sábado 4 y el domingo 1. Bueno, aquí sale un errorcito, miremos qué es. De pronto Son aquí ingeniero, son las comas ahí al finalizar de las escribir, de las vistas. ¿En dónde? Las comas, sí. Sí, las comas. Las comas acá, sí, señor. Listo, ejecutémosla de nuevo. Entonces tenemos que el día viernes 4, 3 y 2. Y listo, me dice que es de 3 horas nuestro promedio. Y listo. Con esto ya hemos subsanado cómo se desarrolló el ejercicio el paso a paso. Muy bien, ahora sí, si tienen preguntas, los que tienen unas preguntitas del ejercicio, me levantan la mano ahí en ordencito y me las van. Si quieren no prendamos cámara para que no nos quiten, apaguemos las cámaras, solamente coloquemos el sonido, por favor. Creo que Juan Camilo tiene prendido como la cámara, apaguemos la cámara. Entonces, ¿quién tiene? A ver si nos tiene Juan Pablo, tiene la mano levantada. Cuénteme, Juan Pablo. Profe, ¿cómo estás? En la parte en la que hacías el comando asignar, había una parte en la que ponías entre paréntesis estás como poniendo entre paréntesis los universales, ¿me entendés? ¿En qué, Sí. o sea, en qué casos debo usar esos paréntesis? O sea, ¿cuándo los debo aplicar y cuándo no? Recuerde, sí señor, es muy claro. Recuerde que hay operaciones, y eso es algebraicamente, ¿no? Hay operaciones que se ejecuta primero, que la multiplicación, que la suma. Si usted mira el ejercicio del IVA, hay casos que, digamos, en ciertos lenguajes no importa, pero hay lenguajes hay que ser cuidadosos. Yo, por ejemplo, aquí en el cálculo de IVA dije, multiplique el IVA, el valor del producto como tal, multiplíquelo por 19. Y el hecho de meterlo aquí entre paréntesis, estoy diciendo que el resultado de eso que me dé, divídalo en 100. Entonces hay una ley de paréntesis en eso y hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, si usted nos maneja los paréntesis, acuérdese cuando usted manejaba algebraicamente la ley de los paréntesis, aquí se conserva, ¿no? Hay algunos lenguajes que no importa, pero hay algunos, la mayoría, que hay que tener cuidado con esto de manejo de los paréntesis. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, el valor a pagar, valor del producto más el IVA, lo meto entre paréntesis. El resultado de esa operación, multiplíquelo por la cantidad del producto. Entonces, esos son los casos que hay que tener cuidado, ¿no? Hay casos, por ejemplo, aquí en el que acabamos de hacer, que simplemente es sumar y no necesita paréntesis, porque estoy sumando datos y es una simple suma de 3 variables y es la suma y no hay ninguna o sea, que básicamente es cuando vamos como a usar diferentes operaciones en el mismo renglón, por decirlo así. Exactamente, y teniendo cuidado de conservación de que hay un orden en las operaciones, que se hace primero la suma, que se hace primero la multiplicación, para que tenga cuidado y no me haga la operación y me salga un resultado erróneo. Entonces hay que tener con el orden de los operandos en el proceso. Ok, básicamente es, ok, entiendo. Listo. O sea, básicamente es cuando son diferentes operaciones en el mismo renglón. Sí, pero vuelvo y le aclaro, dependiendo del orden de las operaciones matemáticas. Haremos en la próxima web conferencia, yo les mandaré un documentico o les ampliaré en qué orden y en algunos lenguajes cómo se maneja el orden de las operaciones, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Listo? ¿Quedó claro? Listo, gracias. Muy bien, por ahí está la mano. Juliet está levantando la mano. Cuéntanos, Juliet. Buenas noches a todos. Buenas noches. Profe, es que yo tenía una consulta con respecto a la gramática del primer ejercicio. ¿Tiene alguna... ¿El de suma? El IVA, no, el segundo, perdón. Cuéntame. Sí, señor. ¿Tiene alguna, pues, alguna influencia o cambia de alguna manera que yo escriba en mayúsculas y en minúsculas? Por ejemplo, en el segundo renglón donde dice definir, dice cantidad producto con mayúscula, valor producto con mayúscula y los otros dos con minúscula. No hay problema. Yo lo usé así, CAMPRO, VALPRO, pero tú puedes
Lo que se acostumbra casi todo en los lenguajes ya es dejar en minúscula las variables. O sea, coger el hábito, toda variable en minúscula. Yo le estoy haciendo así como para que ustedes resalte que es la cantidad de producto, valor del producto, valor a pagar. ¿Me hago entender? Pero tú lo puedes hacer siempre, acostúmbrate a hacerlo en minúscula, con eso te evitas, oye, yo utilicé fue, pero eso no incide, porque si yo le coloco aquí va a mire, yo le coloco aquí va a pagar, mire. De todas maneras, mire que él va a funcionar, mire, no me saca error, ¿sí es? No me afecta. Listo, profe. Es más Gracias. simbólicamente de observación, pero acostúmbrate ya en un lenguaje a utilizar todo en minúscula como para darle un orden lógico. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Juliet, creo que tiene preguntas o ya le respondí. Ah, Marisela es, Marisela. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe si no se escucha muy bien, pero estoy algo mal No de te la preocupes. garganta. Tranquila, muy bien. Profe, bueno, yo de hecho me había adelantado a la actividad. Ya yo había escogido mis Perfecto. ejercicios y viendo YouTube, pues creo que los resolví. Ahí yo escogí los del quinto y hay una que habla de del que se definiera el área de un balón de básquetbol. Al yo definir mis variables, ahora que usted hablaba de que las variables se debían definir, no recuerdo la palabra, neomónica, creo que fue que dijo. Mnemónicas, sí. Mnemónica. Yo, mi pregunta es, ¿está bien que yo defina como radio y le ponga solo la R o es mejor que escriba radio? Pues mira, realmente ahorita a nivel académico no importa, ¿sí? O sea, se cumple el objetivo, pero yo preferiría, y yo creo que el ingeniero me está de acuerdo conmigo, de que tratemos de ser muy mnemónicos en el desarrollo, acostumbrarnos en ese tema de manejar las variables con nombres claros, que uno entienda qué es lo que el sistema a nivel de nosotros de desarrollo, porque cuando entremos a Python, los programas se hacen un poco más complejos. Se necesita clarificar qué es lo que estás haciendo operación, ¿sí me hago entender? Entonces es importante, no sé si el ingeniero Hermes quiera complementar algo de lo que estoy diciendo. Él es mi Sí, tutor. exactamente, ingeniero. Es importante para este inicio con los compañeros estudiantes que manejemos, digamos, las variables con nombres así muy claros, por si de pronto hay que hacer una orientación o hay que hacer un seguimiento en el caso de asesorías, entonces no estar como preguntando, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué llamo R? ¿Quién es P? ¿Quién es L? Exactamente. Sí, entonces ya uno leyendo el programa, el ejercicio, ya entiende también que el compañero estudiante definió las variables con esos nombres que le están solicitando. Es Perfecto. importante hacerlo. Muy bien, ingeniero Hermes. Sí, estamos totalmente de acuerdo con el ingeniero, entonces es mejor que lo hagan así. Y si ya hicieron, María, si ya hiciste el ejercicio, no es fácil. Copias y cambias los No, nombres de las variables sí, y sí. listo. No, Y es así de sencillo. solo quería estar segura de de esa parte para corregirlo. Pero Gracias. tu lógica, no, con mucho gusto, tu lógica está perfecta, lo único es más de forma, no de fondo. O sea, si a ti te funciona el ejercicio y se busca el objetivo que se está planteando, no hay problema. Pero hay ciertos elementos que tenemos que acostumbrarnos porque el día que estemos en ingeniería de software, en temas ya fundamentales, en procesos de calidad en software, eso nos da desde ya enmarcando a que hagamos las cosas muy bien. Muchas gracias, María. Te agradezco. Jorge, otra preguntita. Cuéntame, Jorge. Profe, yo tengo una pregunta. A medida que vayamos desarrollando los ejercicios, ¿podemos colocarlos en el foro para que nos los corrija? Pues sí, claro está que no, mire, en esto creo que es importante y el profe Hermes creo que está de acuerdo, porque no podemos, imagínense, son muchos estudiantes que tenemos nosotros. Entonces, nosotros nuestra misión, ¿cuál es? Si hay dudas más que todo, pero no podemos, usted mismo se puede dar cuenta, así como se dio cuenta aquí, qué es lo que persigue el objetivo del ejercicio y le funciona. Más bien en el foro lo que se busca es que
tengo una duda de tal, tengo esto, no me funciona, pero no me diga, porque nunca vamos a poder terminar de, imagínate cuántos ejercicios son para cada uno y cuántos son, ¿no? Tratamos de ser muy precisos en las preguntas en el foro. Mire, profe, es que no sé esta fórmula, tal cosa, pero si usted sabe que le funciona, porque realmente lo que se busca el foro es que poderles ayudar a orientar. No es que me empiecen a mandar foros y al ingeniero me esto está bien, ingeniero, imagínense cuánto nos mandan. No se trata, sino mándenlo puntual, porque ya en el entorno de evaluación es donde ya entramos a calificar sus ejercicios, sino qué razón tiene el proceso. El proceso es que ustedes hagan los ejercicios. Sí, con mucho gusto les resolvemos inquietudes, pero no al fondo. No sé si el ingeniero Hermes quiera corroborar algo de lo que estoy diciendo. Exactamente, ingeniero. Porque si vamos a revisar ejercicio por estudiante, son 620 ejercicios en este momento. Y nunca Entonces, terminaría. Sí, no entonces podríamos. yo creo que sí, en el foro vamos a, digamos, si tienen dudas puntuales, indicar el código hasta donde llegaron y decir, bueno, aquí qué pasó, qué error tengo, que ya uno va a lo puntual y le dice, mire, le falta esto, defina tal variable, defina esta instrucción de esta manera. Pero ya que me diga, revíseme el ejercicio a ver si ya lo puedo colocar en el informe. No, eso no va a Y me ocurrir. envían en los 4 y son 620 Eso nos ejercicios, toca no hacerlo alcanza. ya, eso ya nos toca hacerlo y nos toca hacerlo en evaluación, pero es allá, cuando ya en la calificación final, eso sí, allá nos toca con el ingeniero Hermes hacer ese proceso, pero es allá, no en el foro. En el foro resolvemos con mucho gusto inquietudes. Y eso me pasó en los semestres pasados, la misma pregunta. Entonces ya entendieron los estudiantes y lo que hacían eran preguntas muy puntuales y ya subieron sus ejercicios allá en el entorno de evaluación y allá sí les hicimos una calificación completa, minuciosa y todo. Por eso pruébenlos, analícenlos, revísenlos, etc. Muchas gracias, ingeniero. Tengo otra pregunta de Dick. A ver, últimas preguntitas porque ya pienso que ya el tiempo es... Cuéntenos. Buenas noches, profe. Dígame, sí, La señor. preguntita mía es que, bueno, yo trabajo por turno, entonces no sé si la próxima webconferencia estoy de noche y no sé si usted está a la grave y lo envía Sí, señor, a no cada se uno de nosotros. preocupe. Claro, porque inclusive aquí en este momento hay gente que está ocupada, está en otras materias, en otras cosas, entonces no se preocupen. Todas las webconferencias, todo lo que hemos hablado hoy, lo que hemos explicado, los aportes del ingeniero Hermes, los comentarios suyos, todo queda grabado. El día de mañana se les enviará el link para que puedan mirar la webconferencia, si tienen dudas del paso a paso, ahí está, mire, todos mis estudiantes, juntos con los del ingeniero Hermes en semestres pasados y demás, se fijan en la webconferencia y sobre eso se apoyan mucho. Y créanme que salen adelante en los proyectos que hemos desarrollado. Son muy poquitos los estudiantes que no cumplen con las actividades. ¿Por qué? Porque está muy bien detallado. Si ustedes se fijan, tratamos de ser lo más minuciosos posibles para que su desarrollo. Y créanme que hay otras fuentes de información en el Internet que le pueden ayudar, aparte de la que nosotros damos y en las horas que nosotros dedicamos de atención a estudiantes para resolver sus inquietudes con el mayor gusto. ¿Quedó claro, Dick? Sí, profesor, muchas gracias. Listo, últimas preguntitas. Milton y Marisela creo que ya le había respondido. Creo que Milton, cuéntame, Milton, ¿qué pregunta tiene? Ingenieros, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, ahí en el desarrollo, usted a lo que lo pasó a diagrama NS, ahí es donde hay que darle una captura. Sí, aquí usted le hace aquí arribita, donde está este dibujito, como de un diagrama de flujo, si lo está viendo, mírenlo. Sí, señor. Ajá. Después de que lo termine, ¿no? Y lo pruebe y le haga que funcione y le hace la lectura. Tenga en cuenta lo que yo les di, yo fui lo más preciso posible. Se le hace clic aquí y captura el pantallazo. Hay mucho software, hay muchísimos software que capturan pantallazos, lo corta bien bonito y lo adjunta al documento de acuerdo a las normas APA de lo que pide la guía de la actividad para cada ejercicio. Esa era la duda. Sí, señor. Ahí ya. Muchas Perfecto. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Creo que nadie más. Ingeniero Hermes, ¿quiere hacer algún comentario adicional antes de irnos? Sí, ingeniero, muchas gracias, ingeniero Felipe. Esto para Jefferson en el chat está preguntando que la entrega si la hace una sola persona. Resulta que en esta actividad hay una parte colaborativa,
pero la parte colaborativa es para la consolidación del aporte que están haciendo en el foro. Tengan en cuenta los lineamientos de la guía de actividades, lo que el ingeniero nos ilustró hoy, qué es lo que debe contener. Esta presentación la consolidan en el grupo, una sola, y de esa presentación generan el enlace. Entre los compañeros, los 4 o 5 del grupo, se comparten el enlace y ese es el enlace que van a colocar en el documento del informe de la tarea. Todos No deben es, colocar ese enlace, sí señor, para que no haya problema. pero cada uno debe cargar por el entorno de evaluación su informe de la tarea como tal. No es Correcto. porque debe Perfecto. quedar en Profe, plataforma la evidencia del cargue de la actividad por cada estudiante. Muy bien por su aclaración, ingeniero Elmer. Está claro, profe, aunque yo una lo dije al cosita. principio. Sí, señora, cuéntame. rápido. Ahora que habla usted de los grupos de la actividad colaborativa, pues en mi caso, usted es mi tutor, no sé si se ha dado cuenta, pero yo le dejé a mis compañeros un correo interno comunicándole para que nos reuniéramos, nos pusiéramos de acuerdo para realizar la actividad. No ha respondido ninguno a mi correo. En el foro, cuando comenté el tema que iba a definir, también les dejé una nota diciéndoles que les había dejado un correo de mensajería interna y ninguno lo respondió. Dentro del foro, la única que ha definido el tema ha sido yo. Una compañera lo escogió, pero no lo ha definido. Y Bueno, pues, Marisela, te voy a aclarar ese punto porque esto siempre pasa y buena por tu intervención ahí. Resulta que, y esto para los estudiantes que no están en la web conferencia y van a escuchar la grabación, es cierto lo que dice Marisela. Hay estudiantes que son muy juiciosos y se toman la molestia de informar y liderar el tema que comentaba muy claramente el ingeniero Hermes. Pero todo tiene un límite, o sea, porque yo no puedo esperarme a que se me va a vencer la tarea. Entonces, tienes que analizar los tiempos de entrega, nos comunicas a nosotros los tutores el tema de que intentaste comunicarte y que no fue posible, por tal razón te tocó a ti, pero dejas evidencia porque tú no puedes permitirte que por culpa de tus compañeros te atrasen. Entonces todo tiene un límite. Ahora no es que tampoco te respondan, calcula los tiempos, tiempo prudencial para dar respuestas, si no, nos evidencias de que intentaste comunicarte, como lo estás diciendo, y si no lo haces tú solita, porque no podemos, y ellos serán los afectados por no. Y nosotros como directores y tutores, vamos observando qué está ocurriendo y ellos tendrán pues una nota diferente a los que realmente lideraron esa temática colaborativa. Es importante que profe, Maricel. en este caso, lo que me tocaría como tal hacer es definir todos los temas que están ahí o solo el que yo escogí para la presentación de las diapositivas. Ahí ese tema sí te toca, como tampoco es que sea el otro mundo, pues te tocaría todo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que pues ahí sí te tocaría, no sé si el ingeniero más me corrobora, pero es lo correcto, ¿no? No sé qué opina el ingeniero Hermes de eso. Sí, exactamente, ingeniero. Como ya la compañera de pronto, los demás del grupo no responden, asumiría ella Exactamente. la actividad y respondería por sí misma, Marisela. Ellos son los afectados, ¿no? En su nota. Sí, Ellos son los realmente sí. afectados. Sí, señor. Muy bien, ingeniero. Ellos serían los afectados. Tú te favorecerías porque pues tú hiciste tu actividad, aprendes más, tampoco, no sé, eso es algo, es un concepto que tampoco es tan complicado. Y yo lo expliqué en la temática de hoy. Te puedes apoyar más lo que yo di, más todas las bibliografías que están en las guías, todo eso, y lo sacas adelante. Lo que pasa es que aquí lo bonito es el trabajo colaborativo, que hemos acostumbrarnos como futuros tecnólogos, desarrolladores a trabajar en equipo, a integrarnos porque trabajamos en grupos de trabajo, en ingeniería, en todos los temas se trabajan estas cosas de esa forma. Pero si tú no logras, pues te toca a ti desafortunadamente, pero hay que hacerlo. ¿Listo, Marisela? ¿Te quedó claro? Y para todos los que nos escuchan, que están presentes en el grupo en este momento, Sí, profesor, y los que gracias. vayan a escuchar este video, tengan muy claro en cuenta eso, que van a ser afectados si no responden rápidamente esta actividad y arman los grupos. Uno debe tomar el liderazgo. Muy bien, no sé si antes de irnos si hay alguna otra pregunta del ingeniero Hermes, alguna situación para dar por terminado, para la grabación. Ingeniero Felipe, como última recomendación, Sí, señor. quiero decirle a los estudiantes que voy a tener réplica para asesorías como especie de CIPAS el 6. Perfecto.
el 6 de septiembre a las 6 de la tarde. Listo, Sí. perfecto, Y ingeniero. el 13 de septiembre voy a tener otra réplica de esta misma tarea para los que necesitan orientación en cuanto al desarrollo de la actividad, con el fin de lograr pues el objetivo que es pues primero apropiarnos del contenido propuesto y poder cumplir con la tarea 2. Muy bien, ingeniero. Muchas Para que gracias. tengan en cuenta. El ingeniero nos compartirá las fechas, calendarios, se les haremos llegar tanto a mis estudiantes como a los estudiantes del ingeniero Hermes. Les haremos llegar la invitación con tiempo para que estén muy pendientes. Sé que con ese apoyo de los CIPAS van a salir mucho más preparados y todo de la temática. ¿Listos? Muy bien. Entonces voy a dar aquí por parada la grabación. Recuerden que el día de mañana la publicaré. Entonces estén pendientes para todos. Entonces queda muy